Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos sumergimos en el mundo de la resolución de conflictos. Ajá. Específicamente, cómo desactivar la ira y cultivar la paz. Interesante. Nuestro guía en este viaje es el libro Desescalar, del autor Douglas E. Knoll, un abogado con años de experiencia transformando entornos violentos en pacíficos. Imagínase, enseñó a reclusos en prisiones de California a encontrar la paz interior. Wow. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la clave está en aprender a escuchar, no solo las palabras, sino las emociones detrás de ellas. Ya veo. Es como crear un puente hacia la resolución a través de las emociones. Interesante. No se trata de suprimirlas, sino de usarlas constructivamente. ¿Te imaginas aplicar eso en tu vida diaria? Sin duda. ¿Y qué dice exactamente sobre las emociones? Bueno, no desafía la visión tradicional occidental, que por siglos ha visto las emociones como algo irracional que debía ser controlado por la razón. Figuras como Platón, Descartes, incluso el cristianismo primitivo, promovían esta idea. Pero la ciencia moderna, específicamente la neurociencia, nos muestra una perspectiva completamente diferente. ¿En serio? ¿Y qué nos dice la neurociencia? Que las emociones son esenciales para la toma de decisiones y el razonamiento. Ah, ya veo. No podemos simplemente ignorarlas o fingir que no existen. De hecho, reprimirlas puede tener graves consecuencias para nuestra salud. ¿Cómo así? Cuéntame más. Un estudio danés reveló que las personas que discuten o se pelean con frecuencia tienen un riesgo mucho mayor de padecer enfermedades. Enfermedades como el cáncer, diabetes, problemas cardíacos, Wow. incluso muerte prematura. Eso es impactante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no podemos ignorar nuestras emociones, ¿cuál es la alternativa? Nolan nos presenta una herramienta muy útil llamada etiquetado de afectos. Consiste en ignorar las palabras y concentrarse en reflejar la emoción que percibimos en la otra persona. O sea, en cómo lo dicen, no en qué dicen. Exactamente. Interesante. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Imagina que un amigo te dice, Ajá. estoy furioso porque mi jefe no me dio el ascenso que me prometió. En vez de decirle tranquilo o darle consejos, podrías responder, entiendo que te sientas furioso, debió ser una gran decepción. No se trata de minimizar la emoción, sino de reconocerla y validarla, Ya veo. como diciéndole a otra persona, te escucho, te entiendo, tus sentimientos son importantes, ¿y qué te parece? Suena simple, pero me imagino que requiere práctica. Totalmente. Es como un músculo que hay que entrenar. ¿Algún consejo para empezar? Un buen ejercicio es practicar con las emociones que vemos en la publicidad. Ajá. Intenta ignorar las palabras y solo concéntrate en etiquetar las emociones que percibes. Miedo, alegría, tristeza. Verás cómo tu percepción cambia. Interesante. Y hablando de emociones, ¿qué dice Noel sobre los niños? Los niños, expertos en expresar sus emociones sin filtro. Cierto. ¿Y cómo podemos aplicar el etiquetado de afectos con ellos? Knoll dedica un capítulo entero a la desescalada de la ira en los niños. Pensemos en la rivalidad entre hermanos, las frustraciones escolares, los berrinches, Sí. situaciones que pueden convertirse en campos de batalla emocionales. Recuerdo un ejemplo del libro con dos hermanos, Caitlin y Johnny. Caitlin le pega a Johnny y su madre. En lugar de regañarla o preguntarle por qué, etiqueta la emoción. Ajá. Parece que estás muy enfadada, Caitlin. Al crear ese espacio para la emoción, Caitlin se calma y puede explicar lo que le molestó. Interesante. La madre luego hace lo mismo con Johnny, quien se sentía ignorado. Al etiquetar sus emociones, les ayuda a ambos a procesarlas y encontrar una solución. Ya veo. ¿Y qué pasa con la descalificación emocional? Sí, esa tendencia que tenemos los adultos de minimizar o negar los sentimientos de los niños. Frases como, no es para tanto, no seas exagerado o deja de llorar, invalidan las experiencias de los niños y les enseñan a reprimir sus emociones. Y esto puede tener consecuencias a largo plazo. ¿En serio? Cuéntame más. El estudio AEC sobre experiencias adversas en la infancia demostró que el maltrato emocional, incluso en formas sutiles, está relacionado con problemas de salud en la edad adulta. Un recordatorio de que las emociones de los niños son reales y válidas. Al etiquetarlas, les damos la herramienta para comprenderse a sí mismos y manejar sus emociones de manera saludable. Es una gran lección. Y una vez que hemos calmado las emociones, ¿qué sigue? Bueno, no habla de 3 pasos clave para la resolución de conflictos. A ver. A ver, primero, definir el problema y los objetivos. No se trata de buscar culpables, sino de entender qué está pasando y qué queremos lograr. Bien. ¿Cuál es la raíz del conflicto? ¿Qué resultado queremos obtener? En segundo lugar, explorar posibilidades. No nos quedamos con la primera idea, sino que hacemos una lluvia de ideas para generar opciones. Me gusta. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué soluciones creativas podemos encontrar?
que sea específico, medible y realista. No se trata de hacer promesas vagas, sino de establecer pasos concretos que nos lleven a la solución del conflicto. Interesante. Y esto también aplica con los niños. Claro, Lot enfatiza la importancia de involucrar a la otra persona en este proceso, incluso si se trata de un niño. Al pedirles su opinión, preguntarles qué les parece justo, les estamos enseñando a ser responsables y a comprometerse con la solución. Ya veo. Y hablando de desafíos, ¿qué hay de los adolescentes? Los adolescentes, criaturas complejas con sus cambios hormonales, su búsqueda de independencia. Cierto. ¿Cómo aplicar el etiquetado de afectos en ese territorio? Bueno, primero, debemos ser conscientes de nuestros propios comportamientos. Sermonear, reprender, amenazar. Estas tácticas solo aumentan la resistencia y la rebeldía. Sí. ¿Y qué podemos hacer en cambio? La clave es crear un espacio seguro, libre de juicios, donde se sientan escuchados y respetados. A veces, el silencio es la mejor respuesta. ¿En serio? Si nuestro hijo adolescente está enfadado y no quiere hablar, podemos simplemente decir, Ajá. parece que estás enfadado, y luego callarnos. A veces lo que necesitan es simplemente nuestra presencia, que les demos espacio para procesar sus emociones. Entiendo. ¿Y si reaccionan mal al etiquetado? Es importante ser flexibles y adaptarnos. Si vemos que nuestra intervención está teniendo el efecto contrario, podemos retirarnos y volver a intentarlo más tarde. Quizás con un enfoque más sutil. Por ejemplo, si nuestro hijo adolescente está enfadado y le decimos, Ajá. parece que estás enfadado porque nadie te escucha, y él responde, déjame en paz, no eres mi psicólogo, podríamos decir. Entiendo que no te guste que te etiquete las emociones, parece que te sientes frustrado y solo. Y luego, silencio. Ya veo. Y hablando de espacios, ¿qué dice Noll sobre el acoso escolar? Para eso, Noll nos ofrece los círculos de paz, una técnica de resolución de conflictos que promueve la escucha activa y la empatía. Imagina un círculo donde cada persona tiene la oportunidad de hablar sin interrupciones, mientras los demás escuchan atentamente. ¿Y cómo se aplica el acoso? Se utilizan preguntas orientadoras para guiar la conversación. Por ejemplo, ¿qué es el acoso escolar? ¿Cómo se manifiesta en nuestra escuela? ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Al abordar el problema desde diferentes ángulos, se crea un espacio para que todos compartan sus experiencias. Sí. Y lo más importante, se fomenta un sentido de responsabilidad colectiva para encontrar soluciones. Una herramienta poderosa, no solo para el acoso escolar, sino para cualquier conflicto que involucre a un grupo de personas. Y hablando de herramientas, Noll introduce el concepto de mensaje central. Mensaje central. Va un paso más allá de etiquetado de efectos. Cuéntame más. Captura la esencia de lo que la persona está comunicando, a menudo a través de una metáfora. No se trata de repetir sus palabras, sino de sintetizar su experiencia emocional en una frase concisa y memorable. Por ejemplo, si un amigo te cuenta que se siente abrumado por el trabajo, podrías decir, Ajá. te sientes como una olla a presión a punto de estallar, ¿verdad? Exacto. Y al formular un mensaje central efectivo, demostramos que realmente estamos escuchando a un nivel profundo. Noll describe 6 pasos para formularlo. Primero, escuchamos e ignoramos las palabras, concentrándonos en las emociones. Segundo, permanecemos en silencio, dando espacio para que nuestra mente procese la información. Tercero, esperamos a que algunas palabras o frases surjan en nuestra conciencia. Cuarto, dejamos que una metáfora emerja, una imagen que capture la esencia de la emoción. Quinto, formulamos el mensaje central utilizando la metáfora. Y sexto, lo reflejamos a la persona, validando su experiencia. Un proceso que requiere práctica, pero que puede transformar nuestras relaciones al permitirnos conectar con los demás a un nivel más profundo. Y Noll ofrece ejemplos de cómo aplicarlo en diferentes situaciones, ¿Cómo cuáles? desde consolar a un amigo afligido hasta lidiar con una pareja enfadada. Interesante. Y hablando de relaciones, ¿qué dice Noll sobre la desescalada en el amor? El amor, donde las emociones pueden desbordarse. Cierto. Noll nos invita a explorar el papel de los estilos de apego. ¿Recuerdas los estilos de apego? Sí. Seguros, evitativos y ansiosos. Exacto. Se forman en la infancia y se trasladan a nuestras relaciones adultas. Comprender estos patrones puede ser clave para desactivar los conflictos. ¿Y cómo se relacionan con la desescalada? Cada estilo de apego tiene sus propias trampas emocionales en las relaciones. Por ejemplo, una persona con apego evitativo podría sentirse asfixiada si su pareja es muy expresiva. Y una persona con apego ansioso podría interpretar cualquier señal de distancia como una amenaza. Ya veo. ¿Y cómo podemos usar el etiquetado de afectos en estas situaciones? En lugar de reaccionar a la defensiva o atacar, podemos intentar comprender la emoción que subyace al comportamiento de nuestra pareja. No nos da varios ejemplos. Uno que me llamó la atención fue el de la pareja que discute porque uno olvidó llenar el tanque de gasolina. La persona que se quedó sin gasolina podría estar expresando enojo, pero en el fondo siente abandono y falta de apoyo.
Y al etiquetar esas emociones más profundas, se crea un espacio para la comprensión. Interesante. ¿Y qué pasa si mi pareja se resiste al etiquetado? Knoll reconoce que esta técnica no siempre es bien recibida. Es importante ser pacientes y no tomarlo como algo personal. Estamos introduciendo una nueva forma de comunicación que puede resultar extraña al principio. Knoll sugiere empezar a practicar en situaciones positivas, como cuando nuestra pareja está emocionada por un logro o una buena noticia. De esta manera, asociarán la técnica con emociones agradables. Ya veo. Y si se muestran reticentes, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente disculparnos y explicar que estamos intentando mejorar nuestra comunicación. La clave es ser honestos y transparentes. Me gusta eso. Y si logramos desactivar una discusión usando el etiquetado, es una gran victoria. Pero no nos advierte que no esperemos resultados instantáneos. Claro, es un proceso. Es un proceso de aprendizaje que requiere tiempo y práctica. Lo importante es no rendirse y seguir explorando nuevas formas de conectar con nuestra pareja a un nivel emocional más profundo. Y Knoll no se limita a las relaciones personales. No, también habla del trabajo. También explora cómo aplicar el etiquetado de afectos en el ámbito laboral. Porque seamos realistas, el trabajo puede ser una fuente inagotable de conflictos y frustraciones. Totalmente. ¿Verdad? Entre compañeros de trabajo difíciles, jefes exigentes, gerentes insatisfechos. Un verdadero campo de batalla emocional. Exacto. Y Knoll nos recuerda otra vez que la clave está en escuchar las emociones que se esconden detrás de las palabras. Ajá. Por ejemplo, ese compañero que siempre se queja y critica a todo el mundo, ¿te suena familiar? Claro, Sí. todos hemos tenido uno de esos. Pues en vez de etiquetarlo mentalmente como tóxico o negativo, podemos preguntarnos, ¿qué emoción lo está impulsando? Quizás en el fondo se siente inseguro o poco valorado. Ya. Entonces, en lugar de responder a la defensiva, podríamos decirle algo como, parece que te sientes un poco frustrado con la situación actual. ¿Te gustaría hablar de ello? Claro, al reconocer su emoción, abrimos la puerta al diálogo y la comprensión, Exactamente. en vez de alimentar el conflicto. Y lo mismo aplica con los jefes difíciles. Imagina que tu jefe te hace una crítica muy dura. En vez de tomarlo como algo personal, puedes intentar comprender la emoción que hay detrás. ¿Cómo podríamos hacer eso en la práctica? Bueno, si tu jefe está constantemente estresado y presionando al equipo, podrías decirle algo como, parece que estás muy presionado con los plazos. ¿Qué es? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte para aligerar la carga? Claro, al reconocer su estrés y ofrecer ayuda, podemos desactivar su comportamiento reactivo y fomentar un ambiente más colaborativo. Precisamente. Y recuerda que al etiquetar las emociones de un jefe, especialmente si es alguien con un ego sensible, es importante ser sutil y diplomático. No queremos que se sienta atacado o manipulado. Claro. A veces una frase simple como, parece que estás teniendo un día difícil, puede ser suficiente para bajar la tensión. Entiendo. Se trata de ser estratégicos y empáticos al mismo tiempo. Ahora bien, Knoll también habla del liderazgo, ¿no? Así es. Y cómo el etiquetado de afectos puede ayudarnos a ser mejores líderes. Knoll define el liderazgo como un conjunto de habilidades que nos permiten guiar a un grupo hacia un objetivo común y destaca 4 dimensiones del liderazgo. Liderar hacia arriba, liderar hacia abajo, liderar hacia los lados y liderar hacia adentro. Es decir, podemos ser líderes no solo con nuestros subordinados, sino también con nuestros superiores, colegas e incluso con nosotros mismos. Exactamente. Y Knoll enfatiza que un líder efectivo proporciona 3 servicios psicológicos esenciales a su equipo: dirección, protección y orientación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos servicios? Claro. La dirección implica guiar al equipo hacia un objetivo común, establecer una visión clara y motivar a los miembros para que trabajen juntos hacia esa meta. La protección implica defender al equipo de amenazas externas, ya sean competidores, obstáculos o críticas destructivas. Y la orientación implica proporcionar apoyo y recursos para que cada miembro del equipo pueda desarrollar su potencial, crecer profesionalmente y sentirse valorado. Interesante. ¿Y cómo podemos utilizar el etiquetado de afectos para mejorar nuestro liderazgo en estas 3 áreas? Bueno, al ser más conscientes de las emociones de nuestro equipo, podemos adaptar nuestro estilo de liderazgo a sus necesidades. Por ejemplo, si un miembro del equipo está desmotivado, podemos etiquetar su emoción. Parece que te sientes un poco desanimado últimamente. Y luego explorar las razones de su desmotivación y buscar soluciones juntos. Eso me recuerda al concepto de inteligencia emocional, esa capacidad de comprender y manejar las emociones propias y ajenas.
¿Noll menciona alguna técnica para desarrollar nuestra inteligencia emocional? Sí, no nos recomienda un ejercicio muy interesante, etiquetar las emociones en la música, las películas y los programas de televisión. ¿Cómo funciona eso? Es simple. Mientras escuchas música o ves una película, trata de identificar las emociones que transmiten los personajes, la música, la atmósfera general. Ajá. ¿Qué emociones te evoca la escena? ¿Qué emociones crees que están experimentando los personajes? Suena como un juego divertido. ¿Y cómo nos ayuda eso a desarrollar nuestra inteligencia emocional? Al prestar atención a las emociones en el arte, entrenamos nuestra capacidad de percibir y comprender las emociones en la vida real. Nos volvemos más sensibles al lenguaje no verbal, a las microexpresiones faciales, al tono de voz. En fin, a todos esos detalles que revelan las emociones que a veces se ocultan detrás de las palabras. Me encanta esa idea. Es como si estuviéramos entrenando nuestros músculos emocionales para ser más perceptivos y empáticos. Exactamente. Y una vez que somos más conscientes de las emociones de los demás, podemos usar el etiquetado de afectos para conectar con ellos a un nivel más profundo, construir relaciones más sólidas y resolver conflictos de manera más efectiva. Y no también nos anima a identificar nuestros propios desencadenantes emocionales, ¿verdad? Sí, esos botones que, cuando alguien los presiona, nos hacen reaccionar de forma automática, generalmente con enojo o frustración. Todos tenemos esos botones, ¿verdad? Ya, situaciones o personas que nos sacan de nuestras casillas. Claro. La clave está en tomar conciencia de nuestros patrones emocionales. Ajá. ¿Qué situaciones o comentarios tienden a provocarme una reacción negativa? ¿Por qué me siento tan amenazado o irritado en esas situaciones? Y una vez que identificamos nuestros desencadenantes emocionales, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a reprogramarnos para responder de una manera más constructiva. Por ejemplo, si sabemos que nos irrita que nos interrumpan cuando estamos hablando, podemos practicar la paciencia y la tolerancia en esas situaciones. O si sabemos que nos sentimos inseguros cuando nos critican, podemos trabajar en nuestra autoestima y aprender a aceptar las críticas constructivas. Es un trabajo interior que requiere honestidad, autoconocimiento y mucha práctica. Sin duda. Pero los beneficios son enormes. Al tomar las riendas de nuestras emociones, podemos vivir una vida más plana, pacífica y significativa. Y Noll nos recuerda que todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. Él comparte una anécdota muy poderosa sobre un recluso que aprendió a usar el etiquetado de afectos para controlar su ira. ¿Te refieres a Daniel? Sí, Daniel. Estaba en la fila de la enfermería cuando alguien se coló delante de él. Normalmente habría reaccionado con violencia, pero esa vez se detuvo y se dijo a sí mismo: estoy enfadado, siento que me faltan el respeto, estoy frustrado. Y al etiquetar sus emociones, la ira se disipó y pudo tomar una decisión consciente sobre cómo responder a la situación. Es un ejemplo del poder transformador del autoetiquetado. Es increíble cómo algo tan simple como ponerle nombre a nuestras emociones puede tener un impacto tan grande en nuestro comportamiento. Exactamente. El autoetiquetado nos permite crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, dándonos la oportunidad de elegir cómo queremos reaccionar en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones. Y Noll conecta el etiquetado de afectos con el concepto de ausencia de ego, popularizado por Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. La ausencia de ego implica trascender nuestra identificación con nuestros pensamientos y emociones y conectar con una dimensión más profunda de nuestro ser. Es como si nos desprendiéramos del yo pequeño y egocéntrico para conectar con una conciencia más amplia y compasiva. Y Noll sugiere que el etiquetado de afectos puede facilitar este estado de trascendencia. ¿Cómo es eso posible? Al etiquetar nuestras emociones, nos desidentificamos de ellas, dejamos de ser la ira, la tristeza o el miedo y nos convertimos en el observador de esas emociones. Creamos un espacio entre nosotros y ellas, lo que nos permite observarlas con mayor claridad y desapego. Es como si al etiquetarlas les quitáramos poder sobre nosotros. Exactamente. Y al desapegarnos de nuestras emociones, podemos responder a las situaciones con mayor sabiduría, compasión y ecuanimidad. Fascinante. Y Noll nos recuerda que el etiquetado de afectos no es una panacea, no es una técnica mágica que elimina todos los conflictos de nuestras vidas. Claro que no. Los conflictos son parte inherente a la vida humana. Pero el etiquetado de afectos nos proporciona una herramienta poderosa para navegar por el complejo mundo de las emociones de una manera más inteligente y compasiva. Y hablando de navegar por mundos complejos, Noll dedica un capítulo entero al desafío de la educación. Sí, el aula es un microcosmos de la sociedad, un lugar donde las emociones están a flor de piel y los conflictos son inevitables. Totalmente. Pensemos en la energía desbordante de los niños, las presiones académicas, los conflictos entre compañeros. Es un verdadero reto para los educadores. Y Noll nos invita a ver el comportamiento de los alumnos a través de una lente emocional.
En lugar de etiquetar a un niño como malo, problemático o desobediente, podemos intentar comprender qué emociones están impulsando su comportamiento. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Por ejemplo, un niño que interrumpe constantemente la clase podría estar expresando aburrimiento, frustración o la necesidad de atención. En lugar de regañarlo o castigarlo, podemos etiquetar su emoción. Parece que estás aburrido. ¿Te gustaría hacer otra actividad? Claro, al reconocer su emoción y ofrecerle una alternativa, podemos redirigir su comportamiento de una manera más positiva y efectiva. Y no nos recuerda que la paciencia es fundamental cuando trabajamos con niños. Los niños, especialmente los más pequeños, están aprendiendo a regular sus emociones y necesitan nuestro apoyo y comprensión. ¿Y qué podemos hacer si un niño reacciona negativamente al etiquetado de afectos? Por ejemplo, si le decimos, parece que estás triste, y nos responde, no estoy triste. Podemos simplemente disculparnos y explicarle que estamos intentando comprender sus sentimientos. Podemos decirle, perdón, no quise molestarte, solo estaba intentando entender cómo te sientes. Y Noll propone una herramienta muy útil para analizar el comportamiento de los alumnos, un diario emocional. Es una excelente herramienta de autoconocimiento para los educadores. En el diario podemos anotar las acciones del alumno, las emociones que creemos que está sintiendo, su necesidad emocional no satisfecha, nuestra respuesta y el resultado de nuestra intervención. Al reflexionar sobre nuestras interacciones con los alumnos, podemos identificar patrones y ajustar nuestras estrategias para crear un ambiente de aprendizaje más positivo y efectivo. Exactamente. Y no nos recuerda que la disciplina no tiene por qué ser punitiva. Él aboga por un enfoque de justicia restaurativa que se centra en reparar el daño causado y encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Por ejemplo, si un niño rompe un juguete de otro, en lugar de castigarlo, podemos animarlo a disculparse y a encontrar una manera de reparar el daño. Exacto. El objetivo no es castigar al niño, sino ayudarlo a comprender el impacto de sus acciones y asumir la responsabilidad de sus actos. Y Noll nos anima a aplicar el etiquetado de afectos en nuestras interacciones con los padres, especialmente cuando están enfadados o frustrados. Los padres también son seres emocionales y a veces necesitan que se les escuche y se les comprenda, especialmente cuando se trata de la educación de sus hijos. Noll propone alguna estrategia para manejar las interacciones con padres difíciles. Sí, él describe una estrategia de 7 pasos. El primer paso es escuchar y etiquetar las emociones del padre. Por ejemplo, si un padre llega a la escuela enfadado porque su hijo ha suspendido un examen, podemos decirle, parece que está muy disgustado por la nota de su hijo. Y el segundo paso es formular un mensaje central que capture la esencia de su preocupación. Exactamente. En este caso, podríamos decir, entiendo que le preocupa el rendimiento académico de su hijo. Y el tercer paso. Determinar si la resolución del problema está bajo nuestro control. En el caso de la nota del examen, la solución no depende únicamente del profesor. El estudiante también tiene que poner de su parte. ¿Y qué hacemos si la solución no depende de nosotros? En ese caso, el cuarto paso es pedirle al padre que proponga una solución. Podemos decirle, ¿qué cree usted que podemos hacer para mejorar la situación? Y si la solución sí depende de nosotros, ¿cuál es el quinto paso? Resolver el problema y asumir la responsabilidad. Por ejemplo, si el padre se queja de que el profesor no explica bien la materia, podemos comprometernos a mejorar nuestra metodología de enseñanza. Y los 2 últimos pasos. El sexto paso es, si es posible, conseguir que los padres se comprometan a trabajar en el problema en casa. Por ejemplo, podemos sugerirles que ayuden a su hijo a estudiar o que le proporcionen un ambiente tranquilo para hacer los deberes. Y el séptimo paso es documentar el acuerdo por escrito. De esta manera tendremos un registro de los compromisos adquiridos por ambas partes. Es una estrategia muy completa que abarca todos los aspectos de la interacción con los padres. Y Noll nos recuerda que la comunicación efectiva con los padres es fundamental para crear un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo. Exactamente. La educación es un trabajo en equipo y la colaboración entre padres y profesores es esencial para el éxito de los estudiantes. Y en un mundo cada vez más polarizado, Noll nos invita a reflexionar sobre cómo podemos usar el etiquetado de afectos para tender puentes de entendimiento entre personas con diferentes ideologías o creencias. Es un tema muy relevante en la actualidad, ¿verdad? Las redes sociales, los medios de comunicación, todo parece diseñado para dividirnos y enfrentarnos. Totalmente. Y no nos advierte sobre el peligro de discutir con alguien que está aferrado a una creencia emocional. La neurociencia nos dice que discutir contra una creencia emocional no la debilita, sino que la fortalece.
Es como echarle gasolina al fuego. En lugar de intentar convencer a la otra persona de que está equivocada, podemos intentar comprender sus emociones y las experiencias que han dado forma a sus creencias. ¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? No nos invita a hacer preguntas abiertas y curiosas, como ¿qué experiencias te han llevado a adoptar estas creencias? O ¿cómo te sientes cuando escuchas opiniones diferentes a las tuyas? Es decir, en lugar de entrar en un debate para ver quién tiene razón, nos acercamos con genuina curiosidad por comprender el punto de vista del otro. Exactamente. Y nos anima a responder con empatía, utilizando el etiquetado de afectos y los mensajes centrales para validar sus emociones y crear un espacio para el diálogo. Por ejemplo, si alguien nos dice, estoy en contra del aborto porque creo que es un asesinato, en lugar de responder, estás equivocado, el aborto es un derecho de la mujer, podemos decir, entiendo que te sientas así. Parece que para ti la vida es algo sagrado que debe ser protegido desde el momento de la concepción. Y a validar sus emociones, abrimos la posibilidad de un diálogo respetuoso donde podemos compartir nuestros puntos de vista sin atacar al otro. Exacto. No nos recuerda que el objetivo no es persuadir, sino comprender. Y que a veces la mejor manera de desactivar un conflicto es simplemente escuchar con atención y respeto. Y para facilitar conversaciones difíciles sobre temas controvertidos, Noll nos ofrece una herramienta muy útil: los círculos de paz. Ya hablamos de los círculos de paz en el contexto del acoso escolar, pero esta técnica puede ser muy efectiva para abordar cualquier tipo de conflicto. La clave está en establecer reglas claras para la conversación, como hablar por turnos, escuchar sin interrupciones y reflejar las emociones del hablante anterior. Y Noll nos anima a utilizar rituales y símbolos para crear un ambiente de respeto y conexión. Por ejemplo, podemos encender una vela, utilizar un objeto simbólico para pasar el turno de palabra o crear un altar con imágenes o frases inspiradoras. Y Noll nos invita a convertir la búsqueda de la paz en una práctica diaria. No se trata de un estado pasivo, sino de una acción consciente que requiere esfuerzo y compromiso. Y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de paz en nuestro propio entorno. Y al final, todo se reduce a esto, ¿verdad? A la decisión consciente de elegir la paz en cada interacción, en cada situación. Así es. La paz no es algo que nos cae del cielo, sino algo que construimos con cada palabra, con cada gesto, con cada acción. Y para cerrar este viaje a través de las estrategias de desescalada, Noll nos deja con una reflexión. La paz no es un sustantivo, sino un verbo. ¿Qué te parece esa frase? Me encanta. Es una frase que nos invita a la acción, que nos recuerda que la paz no es un estado pasivo, sino un proceso dinámico que requiere nuestra participación activa. La paz no es algo que esperamos que suceda, sino algo que creamos con nuestras decisiones y acciones diarias. Y al elegir la paz, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a crear un mundo más armonioso y compasivo para todos. Exactamente. La paz comienza con cada uno de nosotros. Al elegir la compasión, la empatía y la escucha activa, contribuimos a crear un mundo donde los conflictos se resuelven de manera pacífica y constructiva. Y si este deep dive te ha motivado a seguir explorando, Noll nos recomienda algunos libros que pueden ser de gran ayuda. Me encantaría conocer algunas recomendaciones. Siempre busco nuevos libros para crecer y comprender mejor el mundo. Uno que me llamó mucho la atención es Los perversos narcisistas, de Jean-Charles Bouchot. Este libro nos adentra en la psicología de este tipo de personalidad y nos ofrece estrategias para protegernos de su influencia. Es un tema muy relevante hoy en día, ¿verdad? Parece que cada vez hay más personas con rasgos narcisistas. Sí, y este libro nos da herramientas para identificarlos, comprender su comportamiento y protegernos de su manipulación. Otro libro que Noll recomienda es Fundamentos y prácticas de comunicación no violenta, de Pilar de la Torre. He escuchado hablar de la comunicación no violenta. ¿Podrías contarnos un poco más? Claro. La comunicación no violenta se basa en la idea de que todos tenemos necesidades humanas universales, como la necesidad de ser escuchados, comprendidos, respetados y amados. Y cuando estas necesidades no se satisfacen, surgen los conflictos. Entonces, la comunicación no violenta nos ayuda a conectar con nuestras propias necesidades y con las de los demás, creando un espacio de empatía. Exactamente. Y nos proporciona herramientas para expresar nuestras necesidades de forma clara y asertiva, sin atacar ni culpar al otro, y para escuchar las necesidades del otro con atención y respeto, sin juzgar ni minimizar sus sentimientos. Es un enfoque muy interesante que sin duda puede ayudarnos a resolver conflictos de forma más pacífica. Así es. Y para aquellos que buscan consuelo en momentos difíciles, Noll recomienda Consolarnos, el arte de acompañarnos en el dolor, de Christophe André. El dolor y la pérdida son parte inevitable de la vida, ¿verdad?
Y a veces necesitamos ayuda para navegar por esas experiencias tan intensas. Sin duda. Y este libro nos ofrece herramientas para cultivar la autocompasión, la resiliencia y la esperanza en momentos de adversidad. Andrea explora la importancia del autocuidado, de la conexión con los demás y de la búsqueda de significado en medio de sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué increíble viaje a través del mundo de la desescalada! Hemos aprendido tantas herramientas para cultivar la paz en nuestras vidas. ¿Qué te ha parecido a ti este deep dive? A mí me ha encantado. He aprendido mucho sobre la importancia de la inteligencia emocional, del etiquetado de afectos, de los mensajes centrales y de todas esas herramientas que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y con los demás de la forma más profunda y compasiva. Yo también me siento muy inspirado. Creo que todos podemos ser agentes de paz en nuestro propio entorno. Solo tenemos que tomar la decisión consciente de elegir la paz en cada interacción, en cada situación. Estoy totalmente de acuerdo. La paz no es un destino, sino un camino. Y es un camino que recorremos juntos, paso a paso, decisión a decisión. Y si este deep dive te ha resonado, te invito a comprar el libro Desescalar de Douglas Inolo y a seguir explorando el fascinante mundo de la resolución de conflictos. Es un libro que nos ofrece una nueva perspectiva sobre las emociones, los conflictos y la paz. Una perspectiva que puede transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. Hasta la próxima. Y que la paz sea con ustedes.